Hola chiquillos, en este video les voy a dejar las orientaciones para el trabajo que necesito que desarrollen hoy día y la meta que va a ser cumplir con el trabajo planteado en esta guía. La idea es que sea un trabajo en equipo, vamos a hacer un análisis de caso que solamente tiene 4 preguntas y lo importante acá va a ser la capacidad que tienen ustedes para interpretar los datos que les vamos a presentar en 2 tablas y argumentar. Aquí las respuestas son las que importan. Las respuestas pueden ser distintas, incluso con distintas opiniones, pero lo que me importa es que el argumento que usen esté basado en los datos de la tabla. Por lo tanto, tienen que mirar la tabla y fijarse bien en lo que les estoy preguntando para poder dar sus respuestas bien fundadas. Entonces, chiquillos, vamos a recordar primero que estábamos viendo la media aritmética, hicimos la primera guía y todos entendieron cómo se calculaba y que habían datos no agrupados, estos datos que están sueltos, donde el cálculo era simplemente sumar los datos y dividirlos por la cantidad. Y en el caso en que estos datos estuvieran tabulados en tablas de frecuencias, lo que hacíamos era que creábamos una columna que era XI por FI, el dato por la frecuencia, sumábamos esa columna y la dividíamos por el total de datos, que el total de datos salía de la columna FI. ¿De acuerdo? Entonces, la media aritmética es lo que se llama comúnmente el promedio. También se puede llamar media de acuerdo a lo que vimos en la primera clase. Entonces, chiquillos, la pregunta que tenemos que hacernos será, ¿la media aritmética o promedio siempre será confiable o representativa del conjunto de datos? Y ahí es donde tenemos que ver con atención, porque a veces lo que entendemos por media o media aritmética, si decimos, por ejemplo, el tercer año C tiene un promedio 6 en lenguaje. Si el tercer año C tiene un promedio 6 en lenguaje, tendemos a pensar que todos los datos, es decir, todas las notas, todos los promedios de lenguaje de los estudiantes del tercer C van a estar cercanos al 6. Si fuese así, si eso fuera cierto, entonces estaríamos hablando de una media confiable o representativa. Pero si no es así, entonces deja de ser confiable o representativa y a veces puede ser media engañosa. Entonces, chiquillos, también se dan con los datos que se dan a nivel nacional. A veces se habla, por ejemplo, el promedio de sueldos de los trabajadores chilenos es tanto, y no sabemos si eso es representativo o no, porque podría ser que fuese, si es que están todos los sueldos muy cercanos a ese promedio que están indicando, o si no, si hay mucha disparidad, entonces no son muy representativos. Claro que en este trabajo nosotros lo vamos a hacer muy intuitivamente el análisis. En la próxima guía ya vamos a aprender algunas estrategias, que son otras medidas, donde vamos a corroborar si estos datos son dispersos o no, y si es que la media es confiable o no. Por ahora solo lo vamos a hacer con la observación y lo que ustedes conocen. Entonces, representatividad de la media aritmética, vamos a entender cuando los datos están cercanos a la media, son parecidos. ¿Ya? Cuando son parecidos estamos hablando de homogéneos. Pero si los datos están muy lejanos, hay algunos muy distantes de la media, entonces vamos a hablar de datos heterogéneos y ahí en ese caso no van a ser muy representativa. Lo vamos a ver a través de un ejemplo cercano para que a ustedes les quede bien claro. Entonces, tenemos en el ejemplo, si las notas obtenían una prueba de matemática por 4 estudiantes son un 2, un 6, un 2,5 y un 5,5. Al calcular la media aritmética nos dan 4, puesto que si sumamos todos estos datos y los dividimos por 4 nos da un 4. Entonces, si nosotros decimos la nota del promedio de
estos 4 estudiantes, la prueba de matemática fue un 4, tendemos a pensar que todos los estudiantes estuvieron cercanos al 4. Solo con observar nos damos cuenta que eso no es así, puesto que este estudiante que tiene un 2 está bastante distante del 4 y el que tiene un 6 también está distante del 4. El 2,5 está distante del 4. Entonces, significa de que en este caso, este promedio 4 es un poco engañoso, ¿verdad? Y por lo tanto no es muy confiable ni representativo del conjunto de notas de estos 4 estudiantes. Ahora, distinto habría sido si todos los estudiantes, por ejemplo, tienen un 4 en la prueba, habría dado promedio 4 y ahí sí habría sido representativo. O hubiesen tenido, por ejemplo, un 5 y un 3. Un 5 y un 3 también habría sido más representativo porque 5 está más cerca del 4 y el 3 también. Entonces, la distancia es menos entre la nota y la media. ¿Ya? Entonces, solo mirando vamos a tratar de definir si es confiable o no la media aritmética de un conjunto de datos. Ahora bien, ¿en qué consiste este trabajo? Este trabajo lo van a hacer en parejas. Ya ustedes de a dos, ustedes eligen con quién van a trabajar, analizan la información presentada en cada uno de los recuadros, subrayen o remarquen la información que consideran relevante, ya marcarla o subrayarla, tienen que conversar ustedes frente a cada pregunta, aporten con ideas para dar una respuesta lo más fundada posible. Recuerden que no basta con que me digan sí, no, o algo muy cortito, tienen que fundamentarme por qué están diciendo la respuesta. Las respuestas no pueden ser iguales entre todos los grupos porque si no significa que se han copiado, porque acá es una respuesta de argumentación, por lo tanto difícil que vayan a redactar todos exactamente lo mismo. Así que ahí entra a jugar uno de los valores que estamos midiendo después, que lo vamos a ver, que es la honestidad. Escuchen las opiniones de sus compañeros, escúchense entre sí y en el caso de tener diferencia busquen un acuerdo para las respuestas. Respondan las preguntas argumentando de acuerdo a lo solicitado. Para mayor claridad, lea la pauta de corrección que le indica lo que se espera de ustedes en este trabajo. Entonces, la misma hojita que se les va a entregar está la pauta de corrección para que ustedes puedan leer y saber qué es lo que estoy esperando de ustedes. Pueden usar calculadora o pueden escribir todo el procedimiento matemático requerido en cada caso. Si son sorprendidos confiando, lamentablemente su trabajo será calificado con la nota mínima, además de aplicar las respectivas sanciones disciplinarias. Cuiden la limpieza y orden en su guía. No olviden responder la pauta de autoevaluación al final de este trabajo. Esto es muy importante, porque de acuerdo al puntaje que ustedes se den, yo voy a sacar una nota y esa nota va a ser un 40% de la nota final que van a tener en este trabajo. Es decir, la nota que yo ponga va a valer un 60% y la que ustedes se pongan un 40%. Por lo tanto, de ahí va a salir la nota final. No olviden colocarse la autoevaluación porque si no lo hacen, voy a suponer que se están evaluando con nota mínima. Veamos las pautas de corrección. Tiene 4 preguntas este trabajo. Y lo que aquí estoy dando un ejemplo de cómo, qué es lo que espero. Primero, manifiesta con claridad su postura con respecto a la representatividad o no de los ingresos medios para hombre y mujer en total de los trabajadores chilenos. Ahí le estoy dando los puntos, 4 puntos, utilizando en su argumentación el concepto de media aritmética, los datos entregados a las tablas y el conocimiento que tiene con respecto a los ingresos que perciben de familiares, amigos o lo que él o ella conoce del tema. 6 en total, 10 puntos tiene esa pregunta. Y ahí está la pregunta 2. Entonces, chiquillos, no se olviden de mirar las pautas de corrección para que sepan exactamente lo que estoy esperando de ustedes en cada una de las respuestas. En el aprendizaje actitudinal también tenemos puntaje, hay 20 puntos en juego acá y colabora activamente para lograr el cumplimiento de la meta del equipo, consultando dudas, aportando ideas y aprovechando el tiempo de las clases para realizar el trabajo solicitado.
5 puntos, cuida la limpieza y orden de la guía, en fin. Aquí está cada una de las cosas que yo espero de ustedes y el puntaje que tienen asignado por cada uno de esos aspectos. En total, 20 puntos. Acá les muestro las fuentes que quiero que ustedes organicen. Esto no es inventado, esto está sacado de la Superintendencia de Pensiones y aquí nos dan una información sobre los ingresos promedios, es decir, los sueldos promedios que reciben los trabajadores a nivel nacional de los que son afiliados a las AFP. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el número de afiliados totales es de 11.670.107 a nivel nacional. La variación de afiliado en 12 meses es 2,2, es decir, que puede aumentar en 2,2 por año. El número de cotizantes al mes son 5.886.541 personas están cotizando mensualmente en las AFP. La variación de cotizantes varía en menos 0,4, es decir, que disminuyó aproximadamente 0,4%, lo que es muy poquito. El ingreso promedio de los cotizantes, fíjense en esto, el ingreso promedio de los cotizantes es de 1.092.720 pesos, es decir, que la media aritmética de los ingresos de los trabajadores chilenos que cotizan en las AFP es de 1.092.720. El ingreso promedio cotizado por hombres, ya en el caso de los hombres que cotizan, su media aritmética de los ingresos que tienen es de 1.157.412 y en el caso de las mujeres de 1.008.280. Y la variación real del ingreso promedio es de un 2,2, que podría subir en un 2,2. Entonces, chiquillos, acá nosotros tenemos información que es muy importante y fíjense que cuando habla de promedio es que está hablando de la media aritmética para que ustedes lo consideren para las preguntas que después se hacen al respecto. En el cuadro número 2, aquí están las pensiones pagadas, incluye solo el componente autofinanciado. ¿Qué significa esto? En las pensiones hay componente, una es lo que se autofinancia por los ahorros del trabajador y otra parte es la que coloca el Estado cuando las pensiones son muy bajas. Entonces, esto corresponde solo a la parte en que se autofinancia con los montos que ahorró el trabajador. Acá, chiquillos, está el sistema que es AFP y compañías de seguro, porque cuando uno jubila se puede optar por las AFP o bien por una compañía de seguro que toma los fondos que se ahorraron en la AFP y ofrece ahí las rentas vitalicias. La modalidad de pensión, existen acá 3, retiro programado, renta temporal y renta vitalicia. Y aquí está el número y montos promedios. Número de pensiones que se han efectuado en retiro programado, por ejemplo, por vejez son 583.788, por vejez anticipada 26.340, por invalidez 72.708, por sobrevivencia 146.403, en total 829.239 trabajadores se han pensionado por este modalidad de retiro programado. Y los montos que han recibido son en la pensión por vejez 196.977. Esto todo es promedio, ya todo esto es la media aritmética. Es el promedio de lo que reciben los trabajadores que se jubilaron por vejez anticipada, imagínense, 633.715, por invalidez 187.711 y por sobrevivencia 173.177. En promedio, por retiro programado, los trabajadores, 829.239 en promedio, es decir, su media aritmética, corresponde a 205.941 pesos. Y así con cada una de las rentas. Entonces, mis queridos estudiantes, ahora a responder
Las preguntas. La pregunta 1 dice, con respecto a la información presentada en el cuadro 1 y la información que tienen ustedes sobre ingresos de sus familiares o amigos, ¿creen ustedes que los ingresos promedio indicados en este cuadro son representativos de los ingresos percibidos por los trabajadores chilenos? Si me dicen que sí, ¿en qué basan su respuesta? Argumentando con datos, en fin. Y si me dicen que no, también argumentando con datos. No se olviden de mirar la pauta de corrección para que incluyan todo lo que les estoy pidiendo. En la pregunta número 2, la tabla 12, que el cuadro 2 que les presento muestra las pensiones promedios pagadas en nuestro país por modalidad, donde la columna total representa la pensión media total de pensionados adscrita a esta modalidad. ¿Cuál es la modalidad que tiene una media más representativa y por qué? ¿Y cuál es la modalidad? Ay, no la veo. ¿Y cuál es la modalidad menos representativa? ¿Por qué? ¿Qué conclusión se puede obtener con respecto a las pensiones recibidas por los trabajadores chilenos al relacionar los ingresos medios de los trabajadores que cotizan en nuestro país y las pensiones medias que reciben? O sea, acá, ¿qué conclusión? ¿Qué opinan ustedes? Pero esa opinión tiene que ser una opinión fundada, porque no es tan solo una opinión, sino que tiene que ser una conclusión que se base en los datos que se le están dando. Entonces, con lo que ustedes conocen, con de sus familiares, amigos, en fin, con lo que está en los cuadros, relacionen una respuesta y argumenten eh, la conclusión que ustedes obtienen con respecto a las pensiones recibidas de los trabajadores chilenos y la relación de estas pensiones con los ingresos que ellos recibían antes de pensionarse. Después está la pauta de autoevaluación. Frente a cada desempeño, dice, evalúate con el puntaje que crees merecer en este trabajo. El puntaje ideal es el indicado en la rúbrica para que te guíe y te asigne el puntaje que crees merecer. Entonces, chiquillos, acá en la hojita que se les va a pasar no aparecen los puntajes. Todos valen 3. El puntaje ideal es 3. Eso es lo máximo que pueden colocar. Entonces, aquí está el desempeño. Por ejemplo, tuve una actitud positiva frente al trabajo asignado, aportando ideas para su desarrollo. Entonces, aquí en la hojita, como esta es la que ustedes van a devolver, y es por el equipo, que son 2 personas, van a colocar el nombre y el apellido del primer integrante, y ese se va a evaluar él en forma personal. Si él considera que tiene los 3 puntos, entonces se coloca acá los 3 puntitos. Y supongamos que supongamos que aquí está Juanito Pérez, se anota Juanito Pérez, y acá supongamos que está María Solís, por decir algo. Entonces, Juanito considera que tiene los 3, pero María considera que en realidad aquí tuvo 1. Entonces, cada uno se va anotando de acuerdo a su percepción de su propio trabajo, de acuerdo a su evaluación. No tienen por qué ser los mismos puntos. Una vez terminado eso, van al ítem 3 y responden estas preguntas también aquí de común acuerdo. Estas son unas respuestas que tienen que consensuar en equipo, ¿ya? Recuerden que todo tiene puntaje, por lo tanto, importante hacerlo. Y la meta de hoy día es terminar este trabajo. Que esté muy bien. Nos vemos en la próxima clase.